Bueno, muy bien. Pues a estas alturas del curso, yo creo que digo lo del curso en un sentido jocoso, ¿no? A estas alturas de la película, pues ya debe estar claro que cuando hablamos de conocimiento no estamos hablando de conceptualidad, no estamos hablando del conocimiento acumulativo, ¿no? Como leíamos hoy estos comentarios de Krishnamurti, no sé si os detuvisteis en ello, ¿no? Cuando le preguntan para una publicación en la prensa francesa en su momento, le preguntan en una entrevista que cuál es la esencia o cómo podría él describir la esencia de lo que él propone, ¿no? Entonces él, bueno, habla de un descondicionamiento de la consciencia y habla también eh, cortar, ¿no? Con o sea, que todo lo que tiene que ver con el proceso, digamos, la adquisición de conceptos, de ideas, etcétera, ¿no? Que es lo que habitualmente llamamos conocimiento, ¿no? eh, impide o bloquea o no está en la senda o en el camino de lo que él denomina la mutación psicológica, ¿no? Que viene a ser la transformación psicológica, ¿no? O psíquica o espiritual, como queráis denominarla, ¿no? Entonces, en este sentido, la meditación es muy claro que se trata de una dinámica de autoconocimiento. Entonces ahí cuando hablamos del conocimiento, lo que estamos hablando es de la consciencia ¿no? De tener una familiaridad, ¿no? Y una relación actualizada de nosotros mismos, ¿no? Actualizada quiere decir en este momento, ¿eh? En este momento. Porque los momentos de hace un rato, de esta mañana o de ayer, ¿dónde están? No están, ¿no? En todo caso, la memoria, que es uno de los procesos mentales, ¿no? De los 5 que, por ejemplo, señala Patanjali, ¿no? En los aforismos del yoga, en los Yoga Sutras, eh, incluso incluye también el sueño como una forma de memoria, por razones obvias que no vamos ahora a desarrollar, pero que podéis deducir, que es otra de los procesos mentales, que es la inferencia, ¿no? La deducción y la inducción, ¿no? Que son procesos inferenciales, ¿no? Es cuando deducimos o inferimos algo eh, a partir bueno, pues de la observación, de las percepciones que tenemos, de la experiencia, etc. Son todo procesos mentales y ya hemos comentado, ¿no? Que para el yoga originario, para la cosmovisión de Patanjali, para el sistema de Patanjali, ¿no? Del yoga, la finalidad es la detención de los procesos mentales, con la finalidad de que la consciencia se diferencie del proceso mental, ¿no? De lo mental. Bueno, entonces, la práctica meditativa, evidentemente, es una interiorización, ¿no? Un estado psicofísico que implica una interiorización profunda, eh, un ensimismamiento, ¿no? Una contemplación, una atención sostenida, etcétera, etcétera, ¿no? Y un ensimismamiento, una interiorización, como digo, que practicado regularmente, entre otras cosas, eh, procura o proporciona una familiaridad con la propia interioridad, ¿no? Si nosotros quisiésemos conocer una ciudad, ¿no? O un bosque o una montaña, ¿qué hacemos? Pues, bueno, pues saldríamos a caminar, por si es en la ciudad, pues
a caminar, a conocerla, ¿no? Iríamos aquí, allá, el día siguiente volveríamos allí, iríamos a otro sitio que no hemos ido, nos fijaríamos en cosas, etcétera, ¿no? Iríamos descubriendo, familiarizándonos con la ciudad y al cabo de un tiempo la familiaridad, el conocimiento, ¿no?, que tendríamos de la ciudad sería grande, ¿no? En esa misma dirección, en ese mismo sentido, la interioridad, ¿no?, se descubre o se revela, se conoce, ¿no?, se autopercibe, podemos decir así, eh, a través de una práctica como la meditación, en la cual lo que hay es una eh, convivencia atenta, amplia, que no se detiene en ninguna cuestión, ¿no?, ningún pensamiento, ninguna idea, ¿no?, como sabemos, ¿no? Es decir, mantenemos la conciencia vacía, no sujeta, no agarrada, no fijada en ninguna de las cuestiones que van apareciendo, ¿no?, en el proceso meditativo, ¿no?, en el momento a momento, pero digamos, esta conciencia meditativa va alumbrando, ¿no?, va iluminando la propia interioridad y, por lo tanto, va generando, podríamos decir así, ¿no?, va proporcionando, va actualizando, va eh, dando lugar a un autoconocimiento, ¿no?, a un conocimiento de sí. Esto es muy importante porque ya hemos visto a lo largo de la historia, ¿no?, como la filosofía y en general las tradiciones apuntan siempre en esa dirección, ¿no?, también la propia psicología, etc. Al conocimiento de uno mismo, ¿no?, al conocerse a sí mismo. Pero son consignas, sí, que suenan muy bien y que son muy interesantes bueno, de contemplar, de escuchar, ¿no?, de razonar, etcétera, pero el asunto está en, vale, ¿cómo hago esto?, ¿no? Y la idea eh, habitual, ¿no?, que se tiene del conocerse a sí mismo es a modo de inventario, ¿no? Soy así, soy asado, etcétera, etcétera. O sea, basado en el proceso mental, la memoria, la imagen que uno tiene de sí mismo, en el feedback que le proporciona a los demás, en las experiencias. Depende de tu estado de ánimo, de tu estado físico, que tengas una percepción de ti mismo de una manera, de otra, es cambiante. Si ahora mismo redactas un inventario, una descripción, ¿no?, de tu, ¿no?, de tu interioridad, seguramente esto no va a coincidir con la que puedas hacer en otro momento, etcétera, ¿no? Entonces, esto no es el conocimiento, ¿no? Esto, en todo caso, es una divagación o una forma de razonar, ¿no?, o de elaborar una imagen, ¿no?, o construir, ¿no?, un modelo, ¿no?, de autoimagen, etcétera, ¿no? Esto no sirve, ¿no? Bueno, es inevitable, ¿no?, está ahí, etcétera, pero no sirve en términos de transformación, en términos de, por utilizar esa terminología que es la de mutación, ¿no?, psicológica. Es decir, esto no genera un desarrollo psíquico, psicológico de envergadura, ¿no? Hay que emplear otra ruta, otro procedimiento, otra actitud, ¿no?, para poder, para que tenga lugar, ¿no?, para que eh, acontezca un conocimiento real, ¿no?, un autoconocimiento, es decir, una visión, ¿no?, una contemplación, ¿no?, de lo que somos, ¿no?,
del propio ser, ¿no? Finalmente es lo que somos quien se contempla a sí mismo, ¿no? Es decir, cuando hablamos de conocernos a uno mismo o conocerse a sí mismo, ¿quién es sí mismo? ¿Quién es uno mismo? Cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de justamente esa conciencia que indaga, que quiere, digamos que está ahí, ¿no? Que se hace preguntas, ¿no? Etcétera, etcétera, que eh, ahonda o adopta actitudes, ¿no? En procura de, en este caso, de conocerse a sí misma, ¿no? De ahondar, de escarbar, ¿no? O de cavar, ¿no? Como diría Marco Aurelio, ¿no? Este emperador estoico, ¿no? Filósofo, ¿no? Romano, etcétera. Escarbar, ¿no? Escarba en tu interioridad, ¿no? Más y más, ¿no? O sea, ahonda, ¿no? Busca. También esto conecta con la autoindagación, ¿no? De Bhagavan, ¿no? Del Ramana Maharshi, ¿no? Del santo hindú, en el sentido de, digamos, perseguir o tomar conciencia de una manera cada vez más honda de dónde brota, ¿no? O surge el pensar, el ideal, etcétera, ¿no? Ese, ¿no? Digamos, remontarte, ¿no? Ir hacia esa fuente, ¿no? Etcétera, ¿no? Todo esto es proceso meditativo, ¿no? Es meditar. ¿Eh? Entonces ya sabemos, meditar no es pensar, ¿no? Esto ya es una obviedad para quienes practiquen la meditación ya después de un tiempo, ¿no? Pero exactamente esto es lo que significa lo que habremos oído muchas veces, que meditar no es pensar, o que meditar justamente consiste en no pensar, en no pensar. Dices, bueno, sí, pero es que eso es muy difícil, es que eso no se puede, en fin, es que uno puede dejar de pensar y no sé cuánto, no sé si, pero no, estamos hablando de que la conciencia o sea, no se identifique o esté en la labor, en la tarea, en la actitud de no identificarse con el pensar. Por supuesto que la mente sigue, el proceso mental sigue y el pensamiento se elabora constantemente, ¿no? Tiene lugar constantemente, ¿no? Pero existe la posibilidad, si estás quieto y estás concentrado, interiorizado y desarrollas una capacidad de adentramiento y de ensimismamiento y de concentración, eso es también por lo que conviene meditar asiduamente, si desarrollamos esa capacidad, entonces tenemos la posibilidad, momento a momento, en esa práctica meditativa y después también, de diferenciarnos del proceso mental, es decir, diferenciarnos del pensamiento. Es decir, de que la conciencia, la conciencia que somos, aquello que se da cuenta, ¿no? Que es somos nosotros mismos en tanto que conciencia, se diferencie del proceso mental, es decir, del pensamiento, de la ideación. Por lo tanto, yo diría que una de las palabras claves de todo este asunto del autoconocimiento es diferenciación, diferenciación, que es un término que utiliza Jung también para hablar de individuación. Individuación es diferenciación, es diferenciarse, es tomar conciencia de sí. Entonces, la conciencia, consciente de sí misma, se diferencia del proceso mental, porque el proceso mental es otro asunto. Además, es un asunto que va a su aire, ¿no? Es autónomo, como ya sabemos, como experimentamos constantemente, ¿no? Y como padecemos habitualmente. La conciencia, o sea, perdón, el, el- el proceso mental, la elaboración del pensamiento es un proceso automático, autónomo, constante y que de alguna manera atrapa la conciencia, ¿no? La enreda,
¿no? Nos enreda, en tanto que conciencia, en sus contenidos, ¿no? Entonces depende de la tonalidad de la ideación que haya en un momento dado, pues nos sentimos desgraciados o afortunados o contentos o agobiados o angustiados o lo que sea. Entonces, de alguna forma, lo que estamos ejercitando, ¿no? En lo que estamos cuando practicamos la quietud, el aquietamiento meditativo, es una diferenciación ¿eh? Eh, que se está actualizando una y otra vez del proceso mental, de manera que podamos desarrollar, ¿no?, una capacidad para diferenciarnos del proceso mental que nos permita vivir con un poco más de libertad y de autonomía, ¿no?, digamos, con respecto a las mil y un películas o a los mil y un espejismos, ¿no?, que genera el proceso mental y que nos llevan a vivir las cosas, bueno, de maneras diversas, pero no siempre muy edificantes y, en todo caso, muy circulares, muy limitadas, ¿no? Y seguramente poco acordes a lo real, ¿no? A la, digamos, a la realidad, ¿no? Más allá de los estados objetivos, ¿no? De las proyecciones, ¿no?, que uno haga, etc. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Mm, es conveniente realizar esa práctica de manera reiterada, ¿no? Volver una y otra vez a esa práctica, a esa actitud, a ese aquietamiento, ¿no?, a ese vaciamiento, a esa actualización que permita bueno, tomar distancia de uno mismo, ¿no? Pero de uno mismo en cuanto a proceso mental, digamos, ¿no? También, ya he comentado otras veces, pero es muy interesante desde mi punto de vista, la consideración que hace Patanjali en los aforismos del yoga y en general, ¿no? Digamos, la escuela Samkhya, ¿no?, que está muy asociada, ¿no?, finalmente con el sistema del yoga, ¿no?, originario, con respecto a que la mente, el proceso mental, es entendido como algo material. Digamos, digamos, tiene una mayor sutileza, podemos decir así, o un gran refinamiento, ¿no?, como aspecto, como componente, ¿no?, material, pero es algo material, forma parte de la naturaleza, ¿no?, de la corporalidad, ¿eh? La mente, ¿no? Y además es entendida como inconsciente. Es decir, la mente es inconsciente por naturaleza, según se entiende en el yoga de Patanjali, ¿no? Es inconsciente por naturaleza. Esto encaja muy bien también con el conocimiento o la perspectiva que se tiene desde la psicología y la psiquiatría actualmente, ¿no?, y la medicina, ¿no?, con respecto al proceso mental, justamente, ¿no? Es decir, que la mayor parte de los procesos mentales son inconscientes, que tienen ¿no?, una funcionalidad inconsciente, involuntaria, automática, etcétera. El cerebro decide antes, ¿no?, de unos cuantos segundos antes de que la persona tome la decisión o crea estar tomando la decisión, ¿no? La persona consciente, me refiero, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el tema es este, ¿no? Es la mente es algo material, es inconsciente, es autónoma, influye o es influida y a la vez ejerce una influencia sobre
el proceso físico, ¿no? Digamos, el funcionamiento fisiológico y demás. Y el asunto, por eso la meditación, vuelvo a decir una vez más, que es una práctica espiritual en el sentido de que apunta a, podemos decir, a ejercitar el espíritu, ¿no? O a ponerlo en una disposición con respecto, ¿no? a, a la relación con lo corporal, con lo material, eh, más descondicionada o más liberada, ¿no? Cuando hablamos del espíritu, ya debe quedar claro que estamos hablando de la consciencia, es decir, de aquello que se da cuenta, ¿no? de sí mismo y de que está en un contexto espacial y temporal, ¿no? Estamos aquí, ¿no? No sabemos muy bien, ¿no? Cuando hemos aparecido aquí y cuando desapareceremos de aquí, pero estamos ahí, ¿no? Y esto, ¿no? Esta consciencia de ello es el elemento espiritual, el espíritu, ¿no? Y ahí es donde podemos ahondar, ¿no? Ver, ¿no? A dónde nos puede llevar si descondicionamos más, ¿no? ¿no? Encontramos una mayor apertura, una mayor amplitud, ¿no? A dónde nos puede llevar, ¿no? Eh, esa consciencia, ¿no? Ese espíritu, ese descondicionamiento, ¿no? Esa diferenciación, ¿no? También con respecto a todo el proceso mental. Lo cual no quiere decir que uno tenga que rechazar o que enajenarse de su totalidad psicofísica, para nada. Para nada, al contrario, ¿no? Eso permitirá asumir, tomar responsabilidad de la totalidad psicofísica, pero no de una manera, me permitís la expresión coloquial, abucharada, no de una manera sometida, no de mala manera, sino de una manera lo más estoica posible, ¿no? Lo más libre, lo más descondicionada, lo más autónoma posible, ¿no? Con respecto a los flujos y reflujos, al oleaje fisiológico, psicofísico, ¿no? Que tiene que ver bueno, con la naturaleza, con el hecho de que formamos parte de la animalidad, ¿no? Del reino animal, ¿no? Y con todas sus gracias y desgracias, ¿no? O disfrutes y padecimientos. Así que, una vez más, la práctica meditativa es una estrategia muy clara, muy inteligente, muy eficaz, ¿eh? Que da respuesta a, vale, es muy importante el autoconocimiento, pero ¿qué hago? ¿No? ¿Cómo me autoconozco? ¿No? ¿Qué tengo que hacer? Observarme, estar pendiente de mí, dibujarme o pintarme o hacer un inventario, como decía antes, ¿no? Eh, la manera es adoptar una mirada, una forma de mirar, ¿no? Una forma de contemplar que permita familiarizarse con lo que somos, en todos los aspectos, igual que el ejemplo que he puesto antes de la ciudad. ¿No? Vamos a caminar por la ciudad, o por esa montaña, un día por aquí, otro día por allá, estaremos ahí cuando esté nublado, cuando esté soleado, no sé qué, y vamos a tener ¿no? un conocimiento real, ¿no? y profundo y competente, ¿no? Solvente, ¿no? Del tal. Lo mismo con uno mismo, es decir, hay que visitarse, vamos a decir así, ¿no? Por seguir con la metáfora, ¿no? Visitarse y visitarse, ¿cómo hacemos para visitarnos? No es posible visitarse a través de una mente o de una disposición mental dispersa, que es como normalmente estamos, ¿no? O está la mente, ¿no? Dispersa. La consciencia o la poca consciencia que tenemos a disposición, ¿no? Pues está normalmente identificada con el proceso mental, ¿no?
pero con un proceso mental disperso. Esta también es otra paradoja, cómo para poder diferenciarse de lo mental necesitamos una actitud mental adecuada. Digamos, por eso también la práctica meditativa consiste en disciplinar, ¿no?, la mente, ¿no?, en un desarrollar la capacidad de concentración, meditación y contemplación, ¿no? Bueno, así que este es el asunto, es decir, es fundamental conocerse y el medio o el modo de conocerse es eh, mirando bien, y para mirar bien hay que detenerse, hay que aquietarse, interiorizarse y diferenciarse de, digamos, de las mil y un eh, proyecciones que constantemente eh, eh, plantea el proceso mental, ¿vale? Para poder diferenciarse de ello y poder ver, ¿no? ¿De acuerdo? Es como si tuviésemos que, no sé, en un local donde está todo el mundo hablando a gritos, ¿no? Eh, y necesitásemos hablar por teléfono, ¿no? Tendríamos que hacer una cierta abstracción, ¿no?, para poder concentrarnos en lo que vamos a escuchar o en lo que vamos a decir o algo así, ¿no? Solo que el local y las voces, pues también somos nosotros mismos, o está en nuestra naturaleza espacio-temporal, el, ¿no?, en la cual estamos instalados, vamos a decir así.